Hubo una época de oscuridad donde la imposición de una religión provocaba los más viles actos. Se diseñaron aparatos y mecanismos atroces buscando infligir el mayor dolor posible. Este periodo siempre será recordado como la infame Santa Inquisición. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Proyecto Insomnio. El día de hoy nos encontramos como cada jueves. Damián, ¿cómo estás, güey? Pues aquí, a gustito, otro domingo más de grabación para nosotros. Un juevesito más para nuestros insomners. Y pues con ganas de desarrollar este tema. Así es. Rafa, ¿tú cómo estás, güey? Yo estoy muy bien, la neta es que es un capítulo pues, serio, ¿no? Difícil, serio, sí. Tiene ahí como sus matices, pero pues ya saben que lo vamos a abordar siempre con el humor y la seriedad que nos caracteriza. Es listo para empezar a darle. Así es, güey. Y Julio, ¿tú cómo estás, güey? Estoy con la cabeza un poco volada porque ves tantas torturas y una época tan oscura de repente en la historia de la humanidad, porque no es solamente de una región, sino que duró mucho tiempo y en muchos lugares. Y es un tema oscuro para la humanidad, güey. Está extraño, güey. Podríamos estar peor, güey. O sea, sí, claro. Podríamos estar peor, güey. Sí, podríamos. No hemos tenido mixólogo ni a Heck, güey, en los capítulos. Se extrañan. Estamos tomando agua hoy. Pero vamos a decir la verdad de dónde están, güey, porque, bueno, Héctor, le mandamos un saludo. Está en rehabilitación de que se lastimó el tobillo. Sí, por jugar fútbol, güey. Y Luis, güey, el mixólogo, saludos hasta el otro lado del charco. El otro lado del charco que anda en París. Oye, la verdad es que le pagamos bien para que vean. Sí, para que vean que se paga bien aquí. Le pagamos un cursito para que regrese con nuevas bebidas, güey. Saludos, Luis. Donde quiera que estés. Pues miren, todos hemos escuchado hablar alguna vez de la Santa Inquisición. Lo que no sabemos tal vez es que su origen fue en Francia alrededor del siglo XII. Obviamente la Edad Media, ¿no? Esta Edad Media que históricamente sabemos que no fue muy buena para muchas o por muchas cosas ni para muchas personas, y donde el cristianismo ya había logrado que la religión católica fuera la religión oficial del Imperio Romano. Obviamente surgieron grupos que criticaban los lujos con los que vivían los líderes religiosos. Estos grupos se llamaban valdenses y cátaros. Así que el Papa Lucio III, unos años después, en 1184, promulgó el Ad Abolendam, que prohibía la predicación libre y las prácticas distintas sobre la Eucaristía, el bautismo y la remisión de los pecados, así como el matrimonio, ¿no? Aquí es donde como que se construyen los cimientos de la Santa Inquisición, pues otorgaba la potestad de perseguir a los enemigos de la Iglesia Católica, ya sea los obispos y los arzobispos inspeccionaban 2 veces al año aproximadamente parroquias ahí locales, y bajo juramento les preguntaban a los habitantes de esa región si debían señalar a sus vecinos y demás porque hacían prácticas herejes. Sin embargo, hasta el año 1230, obviamente después de Cristo, se utilizó por primera vez la palabra inquisidor, que tenía la facultad de arrebatar sus bienes o desterrar familias considerados como herejes, ¿no? Que era lo que les comentaba. Hereje es, digamos, la definición, la negación consciente y voluntaria por parte de un bautizado de verdades de la fe de la Iglesia o de profesar otra religión, ser señalados como falsos profetas o practicar brujería. Yo sabía que la palabra herejía, güey, viene de una palabra que es airesis, güey, que significa elección. Justo, güey. Claro, o sea, es la elección de no ir como con las líneas que te está marcando. Pero sí el pero significado... es más como la definición etimológica, ¿no? Sí, güey, pero el significado de herejía a partir del siglo XII, ya con toda esta onda de la Inquisición, pues ya se convierte a traición a Dios, güey, ¿no? Algo ya más... Sí, claro, pues fíjate que en el año 1252 fue donde se empezó a implementar la tortura. O sea, casi 100 años después de que se inició esta como... Corriente, exactamente, ¿no? Para que confesaran o delataran a otros herejes, ¿no? Y a partir de esa fecha y durante 6 siglos después estuvo vigente en distintos países
creando distintos aparatos de tortura para obtener la confesión. La iglesia decía que si después de aplicar la tortura no había confesión, se determinaba que el acusado era inocente. O sea, después de que te mataban, no, sí era inocente. No, que parece que... Parece que está diciendo Pero la verdad. es que, güey, Sí. fíjate, el estar equivocado en cuanto a tu dogma religioso no te hacía un hereje. Lo que te hacía hereje era que llegaran las autoridades a decirte que no estabas en lo cierto y que tú creyeras O sea, como insistente, ¿no? Exacto, güey. En vez de pedir eso es donde ya te disculpas, agarraban y ya te... Claro. Y si después de aplicar esta tortura tampoco se obtenía la confesión y el preso moría, pues obviamente se entendía que sí era culpable de la tortura y por eso el castigo divino, ¿no? Y si resultaba pues que no moría, pues era prueba de que había sido absuelto y que era inocente. Sí, está cabrón, güey. O sea, le dejaban el destino de los torturados como a la ciencia de, güey, te voy así a torturar bien cañón, te puede dar una infección, pero bueno, si sobrevives es porque es inocente. Sí, ¿no? Es como, Sí, a ver, imagínate vivir en esa época con ese tema, güey, que nada más te acusen y que digas... Porque oye, aparte se daba mucho lo de que te acusaran justo como dices, pero que tu Órale. vecino tienes una bronca y dices... Por güey, alguna vamos a envidia, matarlo. güey. Lamento, güey. era así, bruja, dale. ¿no? Una Era madre así, bruja. güey. Sí, no más. Y luego aparte que te creyeran sin pruebas, güey. Como de, estaba bien feo. Sí, con que algo te inculpara, güey, ya Sí. fuiste, güey. Y aquí en México, güey, el doctor Moya de Contreras, más o menos por el año de 1571, fue como el principal inquisidor de la Nueva España, güey. Y fue el que en México estableció el Tribunal de la Fe, que oficialmente se le llama o se le considera como el Santo Oficio en México. Verga. ok. Pero hay un tipo, güey, que estaba bien tirado y es Fray Tomás de Torquemada, que fue uno de los principales inquisidores de España y que fue quien desarrolló las reglas más crueles o más estrictas del Santo Oficio. O sea, sí había güeyes que no sé si se las imaginaban o... Pues que Sí, también coloquémonos en el supuesto histórico, digo, están saliendo de la conquista, son menos españoles, demasiada gente ahí indígena o americana, que no son católicos ni mucho menos. Entonces lo Sí, que tratan sí, de sí. hacer es como instituir que la religión católica es la correcta. Sí, para tener crear un poco de orden Sí, y claro. control. Y recordemos ¿no? que también puede tener este efecto como lo fue el nazismo con Adolf Hitler, donde sí, pues él era como una mala persona y todo el pex, pero realmente a él se le salió de las manos el tema de pues los asesinatos, güey, las ejecuciones, perdón, a los judíos. Y acá pues puede pasar lo mismo. Al final del día tú empiezas un movimiento en Francia, en España, y cuando va del otro lado del mundo, güey, es como de, güey, pues esos güeyes dicen que estas son mis reglas, pero en realidad están haciendo su voluntad, como en este caso el cuate que ya Sí, había güey, México. Porque es como imitación y después ese teléfono descompuesto Exacto. ya no es como el Y origen. ya no es como Exactamente. el objetivo real, güey. Ahí también hay que señalar que no hubo nunca como una inquisición todopoderosa, sino que eran varias instituciones Sí. independientes en los países, bueno, en Europa, en España, en Portugal, en Italia, güey, ¿no? Fue donde más se dio esta El Santo Oficio, aquí en la Nueva España, güey, digamos que tenía como bien estructurados o bien definidos los delitos por los que te podía torturar, güey. Ay, Que era el uso de magia, lectura de libros calificados como prohibidos, personas que Escuchen consumían, nuestro capítulo de libros prohibidos. Claro. que consumían plantas o usaban procedimientos Uy, indígenas el como el cilantro. peyote, güey. Ah, No, no, madre, A personas que le rezaban o tenían fiestas o tenían como prácticas que no eran bien vistas por la Iglesia Católica. También había delitos religiosos como blasfemias, reniegos, otros como pues, más orientados como al tema de las relaciones personales como la bigamia, poligamia, el tema de que estés contra la castidad, la virginidad y la pureza de la Virgen María, la idolatría. También había como el tema de la herejía, que era como uno de los principales, y también los robos, el asesinato y el estupro. Sí, güey, bueno, creo que en general la historia de la Inquisición es muy compleja y muy amplia, güey, ¿no? Y nosotros nos queremos enfocar a partir de este momento del capítulo en los mecanismos de tortura que se emplearon y se utilizaron durante este proceso de Inquisición, ¿no? En los distintos como países. Hay muchos que incluso se dice que son como nada más mitos, ¿no? Que nunca se utilizaron o se utilizaban con poca frecuencia. Se pueden quedar contenido sensible solamente para que
pues lo tengan en cuenta. Y también incluso lo que mencionaba Carlos, este tipo de herramientas de tortura o mecanismos de tortura se llegan a exhibir en algunos museos, ¿no? Aquí en Ciudad de México, por ejemplo, tenemos uno en el centro. En el centro. Entonces, digo, tal vez hay que nos platiquen en otros países si tienen ellos museos o algo dedicado tal vez ¿Cuál es el más locochón? ¿Cuál es el más locochón y que nos conocen? cuenten la experiencia, ¿no? Ahí de... No, porque hay unos bien cabrones. Bien horribles, güey. No sé cómo se les ocurrieron. Fumados. Pues uno de los más brutales es al que llamaban la sierra. Y estaba más como orientado a las mujeres que eran como acusadas de brujería, de estar embarazadas del mismísimo demonio. Y era como un tubo en la parte de arriba. De ahí colgaban tus piernas o las amarraban y las abrían para pasar una sierra dentro de tus piernas y así cortarte hasta llegar a tu vientre. La verdad es que aquí no buscaban como tanto la tortura o que confesara, sino querían acabar con su vida porque supuestamente esta persona tenía pues un bebé endemoniado dentro de ella. Me encontré un poquito con esa tortura y leí ahí un dato de que también lo hacían así, güey, porque al estar boca abajo la persona, o sea, mantenía la mayor parte de la sangre en el cerebro y te daba como oxigenación, aunque eso también es negativo a la larga, o sea, como en un periodo muy largo de tiempo, en ese momento no, porque no te desangrabas, te mantenía despierto, exacto, y al final, pues, no, o sea, sentías todo en ese momento, imagínate. No, man. Sí, o sea, literal son torturas. Güey, hay una que se llama La Rueda de Catalina. Santa Catalina de Alejandría es la víctima más conocida de la tortura a rueda por órdenes de un emperador romano, güey. Por eso se llama la Rueda de Catalina. Por lo general, la rueda se usaba para extraer información, o sea, para hacer como confesar a la gente, güey. Y esta rueda comenzó a ser utilizada como una forma de ejecución ya mucho más común en la Edad Media. Y por lo general había dos formas de ser torturado o asesinado con una rueda, güey. Podía ser torturado en la rueda o con la rueda, güey. Ser torturado por la rueda, que era la opción como más ojete, güey. ¿sí? No, la más ojete, güey. Implicaba hacerla rodar rompiéndole los huesos a las personas, güey. Y ser torturado y ejecutado en la rueda, güey, lo que consistía era que alguien te golpeara con un martillo, güey, o con otra madre mientras estabas girando en la rueda, güey. Para incrementar el dolor, güey. Peor aún, güey. Obviamente las víctimas está muy mal, pero dices, ¿qué mente retorcida puede estar viendo eso o haciendo eso y no sentir algo? Bueno, no sé, no sé. Y puede ser el miedo también. Y aparte si que no al lo final hago, estás adoctrinado y también te pueden transmitir ideas bien erróneas, ¿no? Que tú realmente llegues a creer eso. Exacto, que estés bajo presión y que te digan, si no lo haces, güey, te lo vas tú, por supuesto. No. Yo les tengo uno que tal vez tiene un nombre ahí medio, pues no tan aterrador y demás como la Rueda de Catalina, pero se llama El Potro y no hace referencia a ningún tipo como de tortura en donde tengas que estar montado en algo. Yo pensaba que era así, pero no. El tema es que aquí te amarraban a una mesa, ponían dos mecanismos a los extremos de tus brazos elevados hacia la cabeza, las piernas estiradas, y te amarraban las extremidades para poder con una cuerda que amarraban al mecanismo que les comento, darle vuelta y comenzar a estirarte las extremidades de un lado y de otro. Normalmente, pues debido a su sencillez, porque realmente lo que hacían era conseguir un rodillo y una cuerda y seguir dando, exacto, y darle vuelta. Lo primero que buscaban es que, pues bueno, el reo confesase y dijera al pie de la letra lo que la Inquisición quería escuchar. Y si no, seguían dando más vueltas hasta que, pues normalmente por la presión que pueden ejercer sobre las extremidades, los pies o las manos llegaban a romperse, primero era como la rotura de los huesos y las articulaciones, que al final una luxación pues duele igual, así de horrible, y posteriormente, si no confesaban con ese dolor ya en ellos, lo que hacía pues era seguir estirando y lo que solía suceder pues es que como no confesaban, venía el desmembramiento ya de las extremidades. Y no solamente el desmembramiento, digo, hay como una figura muy famosa en las películas que suele suceder como o que suele pasar esta herramienta de tortura,
y se parte a la mitad, ¿no? O sea, de que se separa del estómago o así. Esa era poco común, pero sí se llegaba a dar. En donde, ¿Y de qué dependería que tuvieras la piel más delgada? No lo sé, pero sí llegaba a suceder porque si vemos la estructura ósea, pues la columna es la parte más fuerte de todo el esqueleto. Entonces, a la hora que pues se supone que te partes por la mitad, tendrías que romper una de las estructuras más fuertes. Y sí llegaba a suceder, pero no era tan común. Sin embargo, pues sí que te arrancaran una mano, un pie o así, era bastante como fácil si le seguían dando vueltas a la cuerda, ¿no? Pues es que ni siquiera podríamos decir cuáles puedan ser las más crueles, güey, porque todas tienen algo de crueldad horrible, güey, ¿no? O sea, está bastante manchada. Fíjate que hay una que se llama La Doncella de Hierro, tal vez una de las más famosas. Yo creo que las han visto a lo mejor en estos museos de los que les hablábamos. Es un sarcófago. Se introducía el preso en un sarcófago con forma humana. Eran 2 puertas, tenían como varios picos en la puerta que estaban de frente, y al cerrarse estos picos metálicos se introducían en la piel. Sin embargo, no morían al instante, causaban un dolor increíble y lo desangraban poco a poco. Este aparato casi no era utilizado. Su principal función o su creación fue como para tratar de infundir un poco el miedo, es decir, esto puede pasarte si haces esto. Y se cree que Elizabeth Bathory, que es la condesa sangrienta, es una de las asesinas seriales también más famosas y más sanguinarias de la historia. Es acusada de más de 100 asesinatos y utilizaba este aparato porque ella creía que bebiendo la sangre de sus víctimas, normalmente eran doncellas, iba a alcanzar la belleza eterna. O sea, estaba bien. Sí, estaba bien dañada, güey, ¿no? Sí, no. Una de las torturas que sí se utilizaba para sacar confesiones, principalmente, era la cuna de Judas. ¿Y a qué me refiero con esto? Consiste en una pirámide puntiaguda. Alzaban, digamos que a la víctima, la amarraban de los pies y de la cintura y de las manos para después... Bueno, la víctima estaba desnuda y una vez que estaba, digamos que arriba, la dejaban caer para que la punta topara con su zona genital o anal con mayor o menor presión, dependiendo de cómo iba evolucionando la confesión. No, man. O sea, te dejaban caer de más arriba si no hablabas. Sí, no hablabas. No. Escuchen Era una que consistía en que le ponían agua salada en los pies a la persona en cuestión. Una cabra comenzaba a lamer sus pies, güey, hasta que desollaba la piel de los pies de la persona, güey. Causaba estas llagas que pues obviamente se infectaban y pues provocaban la muerte de las personas. Pero imagínate esa muerte, es que esas güey. torturas que son como más lentas, no, man. ¿Cuánto tiempo se tardará una cabra en desollar tu pie, güey? No sé, pero... Tengo idea. Horas, seguro. Seguro horas. Unas 6 horas, 7 horas. Pinche Ya cabra, así, seguramente un cabrón. Cansaba de estar lamiendo, güey. Cabrón chupador. Ya, no. Chupón cabrón. No, pero la verdad sí, güey, imagínate cuánto tiempo neta se podría tardar una cabra para chupar, o sea, para desollar tu pie con su lengua, güey. Y otra de las víctimas de la Santa Inquisición más reconocidas es la doncella de Orleans, güey. Juana de Arco. Juanita de Arco, güey. Sí, cómo no. Fíjate, Juana de Arco era una niña, güey. A los 19 años la quemó la Inquisición en la hoguera, güey. Por herejía. Por herejía, porque la Inquisición en Rouen, en un pueblito en Francia, güey, la capturan, la queman, y esto porque Juana de Arco afirmaba haber tenido visiones del Arcángel Miguel y de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, güey. No. Según ella, le daban instrucciones para que ella ayudara a Carlos VII y liberara a Francia de la dominación inglesa, güey, en el periodo del final de la Guerra de los 100 años. Juana de Arco fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920, güey. Juana de Arco es uno de los 9 santos patronos, güey, secundarios en Francia, y ha seguido siendo una destacada figura popular y cultural desde el momento de su muerte, gracias a que muchos escritores, güey, y artistas en general se han inspirado en ella, güey. Sí, o sea, su historia también está buena. Hay una película, también creo que Mila Jovovich es la protagonista. Juana de Arco. Juana de Arco, está buena. Chido, güey. La historia en Age of Empires también Güey, está a buenísima. mí lo que me sorprendió es que tuviera 19 años. O sea, para Sí, sí, era conquistar muy y estar claro, acá en claro. su caballo y acá, güey. Sí está. Bueno, muchos
personajes históricos, Alejandro Magno igual también estaba bien chavo cuando conquistó medio mundo, güey, ¿no? Sí, O sea, De hecho, igual, bueno, pues igual, continuando con los mecanismos de tortura, después de esta historia de Juana de Arco, les quiero platicar de el tormento del agua. Realmente lo que hacían era ponerte en una mesa en donde te ataban manos y pies, te tapaban la nariz, tal cual, las dos fosas nasales, ponían un tubo o un embudo, normalmente directo hasta la garganta, y vertían alrededor de entre 4 a 8 litros hacia el estómago directamente, y lo que causaba, pues se supone esto era como la distensión o ruptura del estómago, ¿no? Entonces pues moría desangrado, ¿no? O sea, literal, eso como si provocaba un dolor de ahogamiento. Así se ha de sentir ahogarse, ¿no? O sea que provocaba un dolor de explota todo ahogamiento por dentro. justamente y sensación de ahogamiento que pues aparte aunado a todo el dolor del estómago pues también te hace sentir, me imagino, un buen de ansiedad y demás, Sí, ¿no? güey. Un dato que me pareció así súper cañón es que en la actualidad se comprobó que agentes de la CIA seguían utilizando una tortura similar a y diría no solamente en la CIA, han sido famosos casos, por ejemplo, en autoridades o cuerpos policiales de México, en donde aplican el llamado tehuacanazo, ¿no? Tehuacanazo, Te ponen sí, una güey. manta sobre la cara, te echan agua y pues lo único que puedes respirar es el líquido, entonces tienes esa sensación de ahogamiento. no, están Qué pasadísimos Y es de un lanza. método de tortura que viene desde la Santa Inquisición y pues incluso se puede seguir practicando hasta nuestros días para que veas qué impacto pues, O sea, puede en llegar la a tener. película de Seven, la de 7 pecados capitales, hacen algo parecido, pero con la víctima que es de la gula, ¿no? De glutton, que lo hacen comer hasta reventar, ¿no? No, sí, sí, sí. está pasado de lanza. Güey, en la peli de Ángeles y Demonios, cuando a uno de los Preferiti lo echan al agua, a una fuente, güey, así en medio de una plaza, güey, Y le se amarran está los ahogando. pies, ¿no? Y tiene que llevar acá el Robert Landon con un carrito de Güey, avisos, está ¿no? bien Para cabrón sacarlo. esa escena, Claro. está chido. A mí me gustan como en esas películas, ¿no? Sí, güey, neta que sí. Sí, siempre me están hablando. Ya tiene rato que no lo decía. Un saludo a Dan Brown. Sí, güey, un saludo a Dan Brown. Y fíjate que también una de las torturas que la Inquisición utilizaba y que se había traído o que le había copiado a los romanos, pues ellos ya lo implementaban, era el toro de Falaris, que pues consistía en literal una olla en forma de toro, donde introducían a la persona, evidentemente dentro de ella, y abajo le prendían fuego, como una fogata, güey. Entonces, literal, la persona esta quedaba totalmente calcinada. Y lo horrible aquí era que cuando la persona gritaba de dolor, este mecanismo estaba como hecho para que cuando tú gritaras, güey, de la boca de esta como estatua de metal, pues obviamente con los gritos de dolor pues se escuchaba como el bramido del toro. ¿no? Claro, imagínate. Estaba horrible, güey. Pues, imagínate quemarte así como... No puedo ni siquiera Concebir. imaginarme que realmente existió, güey. Ve este, güey. Este se llama la pera de la angustia, güey. Sí. Y era un aparato de tortura así, güey, de los más viles que había. Era una herramienta en forma de pera que se introducía en la boca, o en la vagina, o en el ano, güey, de la víctima en este caso. Y lo que era, pues lo sostenías de un mango, lo introducías y esa madre tenía como una manivela y lo ibas girando. Y se iba abriendo, se iba expandiendo, güey, y iba pues obviamente desgarrando. Iba No. desgarrándote por dentro, güey. Sí, es que yo creo que por lo sensible también, yo creo que no podemos durar mucho tiempo hablando de esto y escuchando, yo creo que Sí, no, te está imaginas difícil, cosas ¿no? muy, muy locas, güey. Entonces mejor. Afortunadamente, pues ya no se practica la Santa Inquisición ni este tema de torturas. En la mayoría de los países, pues está prohibido el tema de la tortura. Aunque obvio, si les latió, pues podemos hacer una segunda parte. De hecho, Hay un chingo de más Convención de... Ginebra habla de eso, ¿no? en 1820, güey, en México, lo clausuraron definitivamente el Tribunal de la Santa Inquisición, güey, que se había instituido en 1571. De 300 años, güey. Imagínate 3 siglos ahí. ¿Cuántas personas no ¿Por sufrieron? cuántas generaciones? O sea, porque o sea, los que estuvieron en medio de ese tema, pues tenían el antecedente de sus padres, de sus hijos, y saber que te podían acusar de algo así. Y Sin pruebas, güey, eso era lo más sí, feo, sí, bueno. sí, sí. Hay cosas que no han cambiado todavía. Sí, de hecho hay un derivado de todo esto también, que al final, bueno, no sabemos si se ejecuta o no al 100% como lo dicta, pero son los convenios y protocolos de Ginebra, que justamente habla, o sea, en la guerra se da mucho esta parte de la tortura a los prisioneros de guerra y demás, pues fue uno de los
como parámetros también para poder detener todo esto que veníamos arrastrando pues desde... No, y cuántas historias, ¿no? Platicamos en el de Leyendas Mexicanas, la mulata de Córdoba, pues también fue víctima de este tema de acusaciones. Yo le quisiera agradecer a Ceci que nos hizo la recomendación de este tema. Claro. Muchas gracias porque nos pareció también bastante interesante. Y si tienen temas que les gusten por ahí, háganoslo saber a través de redes. Ya casi es fin de año, Navidad, ¿no? Ya se hace. Ya huele navideño. Todos tenemos lucecitas en casa. Entonces, pues cuídense mucho. Les mandamos un abrazo. Esperamos escucharnos el jueves que viene con un especial por las fechas. Sí, va a estar navideño. Va a estar bueno, va a estar bueno. Interesante. No se pierdan Proyecto Insomnio. Cuídense. Gracias. Como cada jueves. Bye. Únete a la comunidad Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.